Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sara Albornoz. Yo soy psicóloga clínica, especialista en psicología oncológica. Y el día de hoy voy a realizar una conferencia con el tema de procesos de duelo. La conferencia pues está dirigida hacia pacientes y cuidadores que estén pasando pues por un proceso oncológico, pero claramente también la información puede ser útil para personas que estén pasando por algún tipo de pérdida que no esté relacionada tampoco con el cáncer. Pero toda la información que voy a dictar el día de hoy va a estar orientada hacia el proceso oncológico, tanto para pacientes como para los cuidadores. Entonces vamos a iniciar definiendo un poco qué es el duelo. El duelo es una palabra que todos conocemos, una palabra que todos estamos familiarizados con ella, pero realmente muy pocos sabemos qué es el duelo, por qué nos pasa a nosotros como personas, cómo podemos manejar el proceso de duelo. Para que cuando pasen todas las pérdidas o los momentos difíciles, lo sepamos manejar de una mejor forma. Entonces, el duelo, la palabra duelo, proviene del término latín dolus, que significa dolor. Es decir, cuando yo siento un dolor, tanto puede ser físico como emocional, estoy pasando por un proceso de duelo, dada una circunstancia que me acaba de suceder, ¿no? El duelo es una reacción emocional y natural ante un evento o pérdida, la cual es irreparable o irreversible. Es decir, paso una situación en mi vida que ya no puedo reparar, no puedo revertir y eso me está causando un dolor. Puede que sea una situación ajena a mí, que le haya pasado a algún familiar, algún amigo, o es una situación que me pasó a mí como persona. Es cuando tenemos un proceso de duelo, un sentimiento de duelo, en general nos sentimos como indefensos, nos sentimos que no tenemos control frente a esa situación, pasó esta pérdida y no tengo control, no tengo cómo solucionarlo, me siento totalmente con indefensión y esta situación es un cambio importante en mi vida, ¿no? No iniciamos un proceso de duelo por cosas menores, los procesos de duelo suelen ser a partir de situaciones significativas que hacen un cambio grande en nuestra vida. Ahorita ya más adelante vamos a ver qué tipos de duelo hay, pero pues no todos están relacionados con la muerte y eso es importante. El duelo es un proceso normal con una limitación temporal, es decir, yo no estoy en un proceso de duelo indefinidamente. Tiene una limitación, la limitación depende de cada persona, no es que si yo llevo un año o llevo un mes en proceso de duelo sea peor o mejor, pero sí tiene un límite. Si no tiene un límite, no estamos en un proceso de duelo, simplemente no estamos iniciando un proceso de duelo, estamos simplemente sintiendo esos sentimientos negativos, esos pensamientos negativos, pero no las estamos trabajando. Por ejemplo, la pena por una pérdida de un ser querido no es una patología. A veces me dicen, es que yo llevo mucho tiempo con sentimientos muy tristes por la pérdida de un ser querido, debe ser que yo tengo algo, que yo tengo una depresión, que yo estoy loca. No, realmente el proceso de duelo no es una patología, lo tenemos que empezar a ver. Es como un camino que nos va a llevar a fortalecernos a nosotros mismos y a una madurez y un crecimiento personal. Eso es muy importante porque a veces relacionamos el duelo con que estamos mal, con que nunca lo vamos a poder, digamos que entre comillas, superar lo que esta situación me ha generado. Al contrario, el proceso de duelo es un proceso que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a hacer, tenemos que conocer cómo lo vamos a hacer y las características pues las vamos a ver ahorita, pero en general son cosas muy personales. ¿Qué tipos de pérdidas nos pueden dar un proceso o generar un proceso de duelo? Como les decía, no solo la pérdida o el fallecimiento de un ser querido inicia un proceso de duelo. Hay una serie de pérdidas que también inician esos procesos de duelo. Por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad.
Si a mí me diagnostican con cáncer, inicio un proceso de duelo porque necesariamente ese diagnóstico me va a generar un choque emocional, va a cambiar mi vida significativamente, algunos más que otros, pero va a cambiar mi vida, va a por lo menos cambiar mi rutina, mi salud está en riesgo, entonces voy a tener muchos sentimientos de incertidumbre, qué va a pasar. En general, el cáncer se relaciona mucho con la muerte, con pérdidas, con mutilaciones, con cambios en la apariencia física. Entonces, realmente toda esta información que tenemos a nivel cultural, que puede que no hayamos vivido personalmente, empieza a hacer un efecto en nosotros. Entonces empezamos a tener como pensamientos conflictivos entre por qué me dio cáncer, porque a mí, si yo he sido una buena persona, si yo me he cuidado, si yo hago ejercicio, por qué estoy pasando por un diagnóstico de cáncer, ¿no? Es igual como cuando perdemos a un ser querido, es porque ese ser querido tuvo que fallecer, porque tuvieron un accidente, porque pasó esto, y son preguntas que en general no podemos responder, pero que sí generan que nosotros entremos en un proceso de duelo. Entonces, si nos diagnostican a nosotros con cáncer o a un ser querido, tanto la familia como el paciente inicia un proceso de duelo que se llama duelo anticipado, que a continuación lo vamos a ver. Otro tipo de duelo se puede dar a partir de la pérdida corporal, es decir, de pronto yo tengo, por ejemplo, un cáncer de mama y me dicen me tienen que hacer la mastectomía total. Entonces ya voy a perder un seno o voy a perder otra parte de mi cuerpo a raíz de una cirugía por el tema del cáncer. Entonces ahí yo también inicio un duelo, ¿no? Ya no me veo igual que antes, he perdido una parte de mí y le debemos dar la importancia a realizar ese proceso de duelo. Claramente, el fallecimiento de una persona a perder una parte, un seno, pues el duelo va a ser diferente, seguramente el tiempo en el que elaboremos ese proceso de duelo va a ser más corto o mayor, depende de cada persona, pero esa pérdida corporal también nos genera un proceso de duelo. Claramente, como decía, la pérdida de un ser querido, pues es un proceso de duelo que en general es bastante largo y en general necesita pues de apoyo de varios profesionales para que uno llegue a un equilibrio emocional. No me gusta mucho utilizar la palabra superación porque no creo que aplique mucho al tema, pero sí es llegar a uno a una convivencia tranquila, a un equilibrio emocional con la pérdida de un ser querido. Otro tipo de duelos puede ser por cambios significativos en la vida, puede ser por una pérdida material. Por ejemplo, el COVID-19 ha generado que muchas personas en todo el mundo pierdan sus trabajos, las empresas no generaban o no generan lo mismo que generaban el año pasado, había una fluctuación económica bastante importante y eso puede generar una pérdida material. Y acá también podemos empezar otro proceso de duelo. Yo antes podía tener este poder adquisitivo y ahorita, dado estas circunstancias, ya no lo tengo. Entonces inicio un proceso de duelo que me va a servir, el proceso de duelo es un camino que me va a servir para yo recobrarme y emocionalmente mantener el equilibrio y buscar estrategias que me sirvan para superar esta situación. Y otro tipo de pérdida puede ser la pérdida relacional, es decir, yo me divorcié, peleé con mi hijo, cualquier conflicto, digamos que a nivel de relación con otra persona que se haya quebrantado, también genera un duelo, ¿no? A veces en los procesos de cáncer y personalmente he tratado pacientes que a raíz del proceso de enfermedad, lamentablemente sus relaciones personales se acabaron. Entonces, están viviendo dos procesos de duelo, que es el proceso del diagnóstico de cáncer y un proceso de duelo de pérdida relacional con su pareja, con su expareja. Las etapas del duelo, pues esto es algo muy general, como les decía, el proceso de duelo personal es algo que tenemos que empezar a elaborar nosotros mismos. Lo que me puede servir a mí como persona puede que a mi compañero, a mi papá, a mi amigo no le sirva. Pero este es como unas etapas generales que se tratan en la literatura, que es como las emociones más frecuentes que sentimos durante un proceso. Entonces, en principio, hay como un sentimiento de negación, como les decía, ¿por qué me diagnosticaron con cáncer?
porque a mí, yo no debo tener cáncer, quiero buscar otras opiniones. Entonces hay un momento como de, yo no quiero tener eso, ¿no? Lo niego para que no se haga real. Después veo un momento de ira. Bueno, sí, desafortunadamente sí tengo un diagnóstico de cáncer, pero eso me da rabia, porque es que yo no puedo seguir como estaba trabajando antes, tengo que cambiar mi rutina, voy a tener que someterme a tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, de cirugía, y eso me genera sentimientos de rabia, ¿no? A veces son sentimientos de tristeza, a veces pueden ser sentimientos de miedo, pero la rabia sí suele estar muy presente, sobre todo en esa primera época del diagnóstico. Después empezamos un proceso como de búsqueda de, bueno, ya estoy acá, ¿qué voy a hacer? Les voy a buscar como ese significado a este nuevo momento de mi vida y empiezo una búsqueda de estrategias o de acciones o de, bueno, una serie de cosas para darle un significado a lo que me acaba de suceder, ¿no? Y en general también, eso no es que sea así lineal, pero está acompañado con sentimientos o sintomatología depresiva. Me siento triste porque es que ya no pude, ya no tengo rabia, sino que esa rabia se convirtió un poco en algo triste, ¿no? Ya no está esta persona en mi vida, ¿qué voy a hacer? Me hace muchísima falta. Entonces empieza uno a tener bastantes síntomas de tristeza, de nostalgia, de añoranza, que pueden terminar en una sintomatología depresiva fuerte. Y al final, pues, el objetivo es llegar a una aceptación, es decir, yo acepto la situación, tengo cáncer, voy a aceptarla y a partir de esa aceptación voy a mirar el proceso de tratamiento como un camino hacia la superación, ¿no? No lo voy a ver como un camino malo, como un camino que me va a hacer daño, sino como lo voy a empezar a ver como un camino hacia sentirme mejor. No sabemos si nos vamos a curar, si no nos vamos a curar, pero por lo menos los tratamientos van a ser una acción que yo hago, una decisión que yo tomo, acompañado de profesionales de la salud que me van a llevar a sentirme mejor, o ese es el objetivo, ¿no? Entonces, desde psico-oncología siempre se ayuda o se acompaña al paciente, a sus cuidadores, que la forma de pensar, la actitud que le pongamos nosotros a este proceso de tratamiento, a esta nueva etapa de nuestras vidas, cambia todo. Ya igual vamos a estar en los tratamientos, igual vamos a tener que ir al médico, a tenernos que hacer exámenes. La actitud que yo le ponga a eso va a hacer toda la diferencia en mi calidad de vida y en mi proceso de duelo. Entonces, si yo voy y me siento en la sala de espera bravo, diciendo es que no me atienden, es que esto está mal, lo único que voy a hacer es que yo voy a llegar y me voy a llenar con muchos pensamientos negativos, voy a llegar seguro con una mala actitud hacia el médico tratante y realmente no voy a hacer nada porque igual al otro día voy a tener que ir a tratamiento, voy a tener que volver a la consulta y realmente me estoy exponiendo mi calidad de vida a mí, estoy bajando mi calidad de vida en ese momento, ¿no? Entonces, primer punto importante, ¿qué actitud le vamos a poner a toda esta etapa? ¿No? Si es una etapa que me acabaron de diagnosticar, ¿qué actitud le voy a poner? Voy a aceptar, voy a empezar a conocerme mejor. Un diagnóstico de cáncer siempre es una oportunidad para conocernos. Si estamos en un momento difícil, en un momento que no quisiéramos estar, pero ¿cómo me voy? Tengo ahora el tiempo para conocerme a mí. Cómo yo reacciono hacia la incertidumbre, cómo yo reacciono hacia el miedo y qué estrategias me sirven a mí para sentirme mejor. Ya el médico va a hacer su trabajo, el psicólogo va a hacer su trabajo, mis seres queridos me van a estar acompañando, pero ¿qué voy a aportar yo hacia este proceso? Y eso es algo muy importante en el proceso de duelo. Un proceso de duelo si no sabemos qué sentimos, si sentimos rabia, si sentimos tristeza, si sentimos sentido, en qué momento sentimos esos sentimientos, lo siento en la noche, lo siento todo el día, lo siento en la mañana, qué estrategias me sirven a mí para sentirme un poquito mejor. Todas esas preguntas en general no nos las hacemos porque estamos muy concentrados en lo que está pasando afuera, ¿no? Estamos muy concentrados en el que dirán, en mi trabajo, en muchas cosas, pero no estamos centrados en nosotros. Y este proceso, y es que yo lo trabajo mucho con los pacientes, empecemos a conocernos.
Y cuando nos empezamos a conocer, empezamos a nosotros a tener más conciencia de cómo actuamos, qué pensamientos estamos dejando mucho tiempo en nosotros, qué emociones estamos sintiendo, y así las podemos corregir, las podemos potencializar, y esto nos va a servir para toda la vida, no solamente para sobrellevar un proceso de enfermedad. Y cuando nosotros miramos hacia adentro, nos empezamos a conocer, empezamos a tener en cuenta que estamos haciendo un proceso de duelo. Si no nos conocemos y dejamos que los sentimientos de tristeza, de ira, simplemente estén entre nosotros, ¿qué va a pasar? No estamos haciendo ninguna acción frente a esos sentimientos y frente a esas emociones. Entonces, ahí sí vamos a llegar y vamos a acumular muchos sentimientos negativos, muchos pensamientos negativos, que vamos a terminar ahí sí con una patología psicológica, con algún tipo de depresión, con algún tipo de ansiedad, porque ¿qué pasó? No empezamos a tomar acción sobre y control sobre nuestros pensamientos. Puede que sí nos sentamos mal, puede que sí lloremos, puede que sí no estemos a gusto con la situación, pero una cosa es estar en piloto automático, dejando que esas emociones y esos pensamientos nos controlen y no hacemos nada. Otra cosa es empezar a entrenar nuestra mente para decir, alto, sí, yo estoy triste, pero no tengo que estar pensando y darme un palo todo el tiempo con ese pensamiento. Eso es tomar acción y tomar control frente a lo que sentimos y frente a lo que pensamos. Y eso lo podemos hacer, pero necesitamos tener la actitud para hacerlo, la motivación para hacerlo y pues no tener miedo a pedir ayuda tampoco, ¿no? Tipos de duelo o características. Como les comentaba, perdón, aquí de acá, cada persona tiene un tipo de duelo diferente. Acá no hay una fórmula mágica, no es, mira, tú vas a empezar a hacer esto, en 3 meses tienes que estar así, no. ¿Por qué es diferente? Porque cada persona siente una situación diferente. Si mi hijo falleció a raíz de un diagnóstico de cáncer, yo como mamá lo voy a sentir diferente a como lo siente, no sé, el abuelito. Así sea el nieto, es diferente la forma en que yo lo siento, ¿no? Entonces, cada proceso es diferente, no hay un proceso bueno ni un proceso malo, simplemente la importancia, como yo les decía, es empezar ese proceso. ¿Y cómo se empieza? Primero diciendo, ¿qué me provocó esta situación a nivel emocional? Si quieren escribirlo, es muy bueno. Me provocó ira, me provocó malestar, y ahí sí yo sé qué estoy sintiendo. Eso se llama inteligencia emocional. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo tristeza o estoy sintiendo rabia? O estoy sintiendo las dos, pero ¿cómo las estoy sintiendo? ¿Y qué es lo que me está provocando la tristeza en esa situación? ¿Y qué es lo que me está provocando la rabia? Por ejemplo, me dijeron un proceso de duelo muy común es cuando recaemos. Entonces ya hicimos todo un proceso de tratamiento, ya pasamos, salimos satisfactorio, pero en un mes nos vuelven a decir, encontramos una masita, toca empezar de nuevo un tratamiento. Ahí es donde en general se desata un proceso de duelo bastante intenso, porque la persona en general no quiere volver a someterse a esto, pierde totalmente toda la esperanza, su motivación es muy bajita, e iniciamos un proceso de duelo. ¿Para qué? Para conocer esos sentimientos que siento, de pronto siento impotencia, siento rabia, pero vamos a empezar a automotivarnos con la ayuda de los profesionales de la salud, obviamente, para, bueno, si lo hice una vez, lo hago 2 veces y es realmente el proceso que debo seguir para poder curarme. Si no hago nada, pues solo me quedo en pensamientos de rabia y seguramente la posibilidad de mi supervivencia pues va a ser mucho menor. Entonces, cada proceso es diferente, pero tenemos que iniciarlo. No nos podemos quedar quietos dejando que nosotros los pensamientos negativos entren, porque es muy fácil uno estar todo el tiempo triste, es más difícil uno estar todo el tiempo feliz. Pero si no hacemos un tate quieto de qué pensamientos quiero dejar de pensar, qué pensamientos voy a sacar, qué estrategias voy a utilizar para sacar estas toxinas emocionales, pues no vamos a hacer nada. Las creencias obviamente tienen un papel importante, porque si yo tengo algún tipo de religión que me dice pues que esto es así o es asá, o mis creencias personales claramente tienen un efecto en cómo va a ser mi proceso de duelo. Por ejemplo, si mi religión me dice que esta persona fue al cielo, seguramente pues va a ser un poquito más fácil
la aceptación de que ya esa persona no está. Si mi religión me dice, no, es que se desaparecen y no tienen ningún tipo de conexión, no sabemos qué pasó, pues seguramente la incertidumbre será mucho más grande y el proceso de duelo se tardará un poquito más. La red de apoyo es supremamente importante cuando iniciamos un proceso de duelo, por ejemplo, cuando nos diagnostican de cáncer, la red de apoyo realmente hace mucho la diferencia. Es diferente cuando un pacientico tiene que venir y da todos los tratamientos de manera individual, sin un acompañante, sin alguien que esté ahí, a si hay personas en las que él puede recaer y son como su base emocional y su acompañamiento durante todo el tratamiento. Entonces la red de apoyo es muy importante. En general yo recomiendo una red de apoyo pequeña, muy cercana, y obviamente las personas, los amigos o familiares un poquito más lejanos pueden estar ahí, pero recomiendo que apenas en el diagnóstico se involucren muchísimo las personas que realmente van a estar al tanto de ese cuidado, tengan la información sobre cómo va a ser el tratamiento, qué es lo que va a pasar, y así puedan ellos también asistir a sesiones de psicología para sacar sus propios miedos, porque ellos como cuidadores también van a empezar un duelo. Es que a mi mamá le dio cáncer, esto yo también lo siento, yo también estoy afectada emocionalmente y también inicio un proceso de duelo. Entonces, no solo es el paciente, sino los cuidadores también, siempre los involucro muchísimo en todo el proceso de cáncer, para que puedan ellos ser los mejores acompañantes a esa persona y no se conviertan en una carga para esa persona. Los rasgos de personalidad también influyen. Si yo soy una persona que en general era muy positiva, pues claramente coger ese rasgo de personalidad positiva en una situación de dificultad va a ser mucho más fácil. Así yo era una persona de pronto muy miedosa, una persona que tenía era más negativa que positiva, seguramente esos rasgos de personalidad sí me van a ayudar o van a generar de pronto una pequeña desventaja en el momento en que inicie un proceso de duelo. Esto es muy, muy importante y es permitirnos experimentar el dolor. El dolor, como les decía, es una reacción normal de los seres humanos y tenemos que dejar. Obviamente nosotros nunca queremos sentir dolor, pero si nosotros bloqueamos ese dolor, yo no quiero sentirlo, yo no quiero que esté ahí, no hacemos nada, estamos negando algo que sí estamos sintiendo. Y realmente cuando nosotros aceptamos que siento dolor y empezamos a hacer un análisis de ese dolor que siento, entonces a mí me duele físicamente el corazón, estoy sudando, estoy llorando mucho, cómo yo estoy experimentando mi dolor y dejarlo, tener ese día, esa semana, ese mes en el que yo estoy experimentando mi dolor y es supremamente válido. No somos fuertes al negar el dolor, somos fuertes al dejar experimentarlo y empezar, todo empieza con ese dolor y empezar a saber cómo estamos sintiendo ese dolor. Cuando nosotros aceptamos y dejamos que esa emoción fluya, esa emoción se va a ir mucho más fácil así la negamos. Eso pasa con todas las emociones. Si uno tiene muchas ganas de llorar y no llora, seguramente cualquier situación, por más mínima que sea, que me empujaron, yo ya voy a llorar porque eso tiene que salir de una u otra manera. Entonces, no tengamos miedo a experimentar y a sentir nuestras emociones. Claramente, como les digo, nadie quiere sentir emociones negativas, pero son partes de nosotros, son parte de lo que desató una situación. Entonces, permitámonos en primera instancia sentir ese dolor y más bien empecemos a conocer cómo nosotros estamos sintiendo ese dolor. Y eso nos va a permitir en un futuro pues crear estrategias para no sentirnos tan mal. Si a mí me duele muchísimo la cabeza porque estoy llorando mucho y me doy cuenta que mi dolor lo expreso a través del llanto, pues es necesario que yo me mantenga hidratada. Y eso lo hacemos con muchos pacientes, es tú ten tu botellita y te mantienes hidratada, seguramente el dolor de cabeza va a disminuir. Porque tú estás llorando mucho, no estás haciendo mucho ejercicio, estás gastando muchísima energía pues, en lo que es el llanto. Entonces tienes que mantener un poquito más hidratada para que ese dolor de cabeza no sea tan intenso. Entonces, si yo empiezo a conocer mi dolor, cómo lo estoy sintiendo, voy a empezar a coger estrategias pequeñas que me sirvan a mí para por lo menos minimizar los efectos negativos que tiene ese sentimiento de dolor.
Siempre, y yo siempre lo voy a decir, la actividad física es indispensable. Cuando tenemos un proceso de duelo, estemos diagnosticados de cáncer o hayamos perdido un familiar, necesitamos realizar actividad física. La actividad física es vida, la actividad física hace que nosotros gastemos energía, hace que nosotros nos sintamos un poquito más felices, un poquito más descansados, liberamos estrés, regula nuestros ciclos de sueño, mejor dicho. Entonces, si estamos en un proceso de duelo, hagamos actividad física. Actividad física no significa que vamos a salir a trotar 5 horas, puede ser, pero puede ser simplemente desde un estiramiento pequeño, desde ejercicios de respiración hasta una caminata corta. Cuando los pacientes están diagnosticados con cáncer, no es que se tengan que quedar todo el día en cama, sino que hacer algún tipo de actividad física es supremamente beneficioso para esas personas, ¿no? Entonces, actividad física siempre la involucramos, no necesariamente si estamos viviendo un proceso de duelo, en general la recomiendo muchísimo hacerlo diario, como les digo, si no tienen el tiempo y no se sintieron muy bien, hoy el hecho de pensar en esa persona nos dolió mucho, nos bajoneó, hagamos algún tipo de actividad física. Si nos quedamos sedentarios, esos pensamientos van a ser mucho más resonantes, van a ser mucho más grandes y lo que vamos a hacer es que nos vamos a sentir cada vez peor. Vamos a acumular y acumular sentimientos negativos que en algún momento tienen que salir, ¿no? Entonces pueden salir a través de una enfermedad, pueden salir a través de un dolor de cabeza, pueden salir a través de no tengo sueño, de insomnio. Entonces tenemos que empezar. La actividad física libera estrés, libera emociones negativas y también nos concentramos en otra cosa que no sea solo pensar en que estoy triste, en que me duele, sino que estoy caminando, puedo pensar en cosas, pero la caminata cortica me da un aire y por lo menos esos 5 minuticos, esos 10 minutos, esos 20 minutos de actividad física, yo le retribuía a mi cuerpo salud y no solo le estoy inyectando estrés, ¿vale? Evitar el victimismo, esto también es muy importante. A veces cuando le pasa algo a alguien que queremos, o lo diagnosticaron con cáncer, o pasó una u otra situación, los cuidadores o los que estamos al lado empezamos a victimizarnos también, ¿no? Es que yo no voy al trabajo porque es que mi mamá está enferma. Es que yo ya no como bien porque es que mi hermano está enfermo. No, eso no va a ayudar a la persona, al cuidador que está al lado de nosotros. No tenemos que empezar a vivir o a victimizarnos por el dolor del otro. Eso es muy importante. Si nosotros tenemos un familiar que fue diagnosticado con cáncer, lo que tenemos que hacer es no sentirnos culpables de nosotros también, sentirnos bien, de vivir nuestra vida, porque cuando nosotros nos sentimos bien y nos vemos bien, vamos a aprovechar de una mejor manera y vamos a ser mejores cuidadores para esa persona. A veces mis cuidadores me llegan desarreglados, con ojeras, no he comido, no he podido hacer. Claro, el tema de cuidar, pues obviamente requiere muchísimo tiempo, requiere un nivel de persistencia importante, pero no por eso tenemos que vivir muchísimo tiempo, requiere un nivel de persistencia importante, pero no por eso tenemos que victimizarnos, ¿no? No utilicemos como excusa el dolor del otro para nosotros no hacer nuestras cosas, y eso es lo que a veces pasa, y es, como les decía, es que yo no estoy comiendo porque es que no tengo el tiempo, porque es que mi papá está enfermo. Sí, si le sacas el tiempo, si se a la sala de espera, comer algo, lo que sea, no significa que nos vamos a descuidar porque el otro está mal, al contrario, nos vamos a cuidar aún más para tener las energías de cuidar al otro. Si esa persona falleció, tampoco empecemos a utilizar su memoria para no hacer. Es que, por ejemplo, mi papá falleció de cáncer, entonces yo ya dejé mi trabajo, yo ya no salgo de la casa, yo ya no hago esto. Esto es bastante común y es un proceso que debemos parar. No nos victimicemos por el dolor o por la no presencia del otro, sino cojamos lo lindo que nos dejó esa persona, cojamos y honremos que ellos estuvieron al lado de nosotros para nosotros mejorar. Yo creo que en el lugar que estén, esa persona quisiera ver lo mejor de uno, ¿no? No que su fallecimiento hizo que yo fuera aún peor. Entonces, no nos victimicemos por el dolor de otro, es una frase supremamente importante. Nosotros podemos sentir dolor, pero como dicen algunos psicólogos, el sufrimiento es opcional,
Yo siento dolor, pero si yo sufro es muy diferente, ¿no? Si yo siento dolor, estoy analizando mi dolor y estoy intentando encontrar estrategias para minimizar ese dolor, estoy haciendo una acción. Cuando yo estoy sufriendo es porque estoy en piloto automático, ¿vale? Es porque yo no estoy haciendo nada, es porque me dejé bañar, me estoy todo el tiempo en la cama, no hablo y estoy sumergido solamente en emociones y pensamientos negativos. Y la idea es, ¿yo qué puedo hacer para sentirme mejor? Ya el médico está haciendo lo que él tiene que hacer, ya mis cuidadores están haciendo lo que pueden hacer. ¿Qué voy a hacer yo? Yo también, ¿qué voy a aportar? ¿No? Yo también me puedo levantar y por lo menos arreglarme, bañarme, hacer una conversación, ayudar en lo que pueda en la casa. Eso es lo que puedo hacer yo. Y en vez de quedarme como una víctima, voy a empoderarme y voy a decir qué acción voy a tener. Eso no significa que esté feliz y que no sienta dolor o que no esté en un proceso de duelo. Pero eso sí me va a ayudar a por lo menos sentirme un poquito mejor y a accionar frente a mis emociones. Y como les decía, pues ese es un trabajo personal. Un proceso de duelo es un trabajo, es una dedicación de tiempo a conocernos, ver y a sentir nuestras emociones para poder tener acciones más asertivas y que nos hagan sentir mejor. Entonces eso no es que pase, que ay, si yo estoy en un proceso de duelo, pobrecita, no. Estoy en un proceso de duelo cuando yo individualmente estoy accionando a mi favor y a lo que a mí para poder emocional con esa situación. Si yo logro tener un mayor o mejor equilibrio emocional significa sentirme bien la mayor parte del tiempo, por más que está mejor. Mi proceso de duelo y ya me estoy acostumbrando, ya ya me acostumbré a ir a la quimioterapia, qué efectos secundarios me dan y cómo organizar mi cuarto para que no sé, tenga un baldecito cerca, tenga cobijitas porque es que me da mucho frío y ya esté preparada para todo lo que involucra empezar un tratamiento de cáncer, seguramente voy a restablecer mi equilibrio emocional mucho más fácil, así todo el tiempo me estoy quejando, es que allá pasa esto, acá pasa lo otro, es que ya soy inútil, es que ya no voy a poder, y nos empezamos a ser un poquito perezosos porque dejamos entrar pensamientos y emociones negativas que lo único que van a hacer es bajar nuestra calidad de vida en ese momento. La elaboración del duelo, pues cada persona, como les decía, lo vive diferente porque lo siente diferente. Yo siento cada situación, a mí me puede afectar más o menos que a la otra persona, por más de que estemos involucradas de la misma manera, ¿no? Cada persona lo siente diferente por sus creencias, por su personalidad, por sus emociones, cada persona lo vive y lo siente diferente, por eso el proceso de duelo va a ser diferente. Como les digo, es un proceso y no hay un estado, no es que yo estoy. Entonces, poco a poco, y en psicología se trabaja muchísimo qué estrategias le sirven a ese paciente, a esa familia, para que no sea como una tarea tediosa, sino que se empiecen a volver hábitos positivos mentales de entrenamiento de la mente, para la aceptación y para lograr ese equilibrio ante esa pérdida de salud, ante esa pérdida del ser querido, ante una recaída, lo que sea. Y pues ahí se trabaja en todo lo que es la regulación y la conciencia emocional. Es decir, yo cómo me regulo. Si yo siento una ira inmensa, ¿cómo me voy a regular? ¿La voy a dejar salir así como así? Seguramente o le pego a alguien o tiro un computador. ¿Será que esa es la mejor forma de expresar esta rabia? ¿O cómo me sirve a mí expresar esta rabia? Hay personas que van a expresar esa rabia cantando, hay personas que a expresar esa rabia sudando, lo que sea, pero empezamos a conocer, yo empiezo a conocer a la familia, a conocer a ese paciente y ver qué estrategias les pueden servir a futuro también, no solo para esa situación específica, que los ayuden a sentir mejor. Pueden ser a veces cosas muy obvias, pero cuando estamos en un proceso de duelo, a veces tenemos la cabeza, pues obviamente, muy abrumada de muchas emociones y no podemos pensar muy bien en qué nos serviría, y por eso el acompañamiento con psicología es bastante importante. Trabajar en el pensamiento y en el recuerdo positivo desde el amor. Es decir, si mi familiar falleció, vamos a trabajar en que yo lo voy a recordar como.
Lo va a recordar con tristeza, lo va a recordar con rabia porque te fuiste, porque me dejaste acá sola, o lo va a recordar desde el amor. Desde psicología y psicología siempre se invita al paciente y se trabaja junto con el paciente para que el paciente tenga ese recuerdo desde el amor, que cada vez que se venga el recuerdo de esa persona, lo pensemos con amor, lo pensemos con apoyo, lo que pensemos como admiración y no lo pensemos con algo que me causó dolor, ¿no? Eso es diferente. Entonces sí me puedo sentir triste, sí lo puedo extrañar, pero todo desde el amor y no desde un sentimiento de rabia, que a veces pasa negativo. A mí me puede dar tristeza porque lo extraño, incluso puedo llorar, pero lo estoy recordando desde el amor y eso es muchísimo más diferente, ¿vale? Entonces, si yo recuerdo a alguien, me puede generar tristeza, esa persona falleció, ya no está conmigo, pero lo vamos a recordar desde el amor. Entonces, yo entreno a mi mente para que piense, bueno, pero esta persona me enseñó esto, yo recuerdo a esa persona con esto, recuerdo que me hacía el chiste, entonces me río, entonces estoy recordando y estoy teniendo ese momento de intimidad con el proceso de duelo, pero desde una forma amorosa y desde un recuerdo cariñoso y feliz, ¿no? Igualmente, cuando recordemos el cáncer, y es algo que yo desde el área de psicología siempre procuro promover cuando he acompañado al paciente desde el diagnóstico hasta final del diagnóstico, es que ese paciente termine su tratamiento, ojalá satisfactoriamente, pero no recuerde ese proceso como algo malo en su vida, como algo que le generó mucho dolor, como lo peor, sino que recuerde ese proceso como un proceso de yo me conocí más, yo aproveché que mis hijos vinieron de afuera para estar conmigo, yo aproveché que yo antes era la que hacía todo en la casa y todo el mundo me consintió. Que en general predominen los pensamientos positivos de toda esta situación que obviamente es negativa, pero que al final no lo recordemos como algo que nos asusta, como algo malo, obviamente no lo vamos a recordar como algo que queremos volver a vivir, pero sí es quedarnos con las cosas positivas y que al final nos pueda servir en otras áreas. Si yo digo, no, pero es que yo logré ir a quimioterapia, yo logré ir a radioterapia, yo logré salir de un proceso de cáncer, me voy a quedar con eso y esa fuerza que yo utilicé para sobrellevar todos esos tratamientos que no son para nada fáciles, que me tuve que ver calva, que me tuve que ver de pronto con la piel un poquito amarillenta, que pasé toda esta serie de cosas que no son fáciles de llevar, pero las superé y eso me va a servir pues para incitar a otras personas que estén pasando por ese momento a darles fuerza, a darles motivación y en unas áreas de mi propia vida. Yo antes me quejaba que porque Juan llegaba tarde, pues ahora sé que eso es algo mínimo y que me tengo que centrar y no tengo que ponerle energía a cosas pequeñas que acumuladas pues se vuelven algo grande, ¿no? Entonces voy a aprender de toda esta situación, yo ya me conozco más a mí mismo, logré retomar relaciones o darme cuenta que mis familiares van a estar ahí en las buenas y en las malas, bueno, un montón de cosas que eso es lo que yo procuro recordar. Y esa es una elaboración de duelo al final, pues satisfactoria. Hay personas incluso que se han divorciado, como les decía, a raíz de un diagnóstico de cáncer que al final me dicen, este cáncer me trajo que yo me alejara de esa persona, que yo seguía pasándole cosas, que peleábamos, pero no importa, pero este proceso de cáncer me hizo dar cuenta que esa persona no me aportaba en mi vida, ¿no? En vez de quedarme con el diálogo de a raíz del cáncer yo me separé, ¿no? Es a raíz del cáncer yo voy a tener una vida más tranquila porque ya no estoy con una persona que no me va a apoyar en las buenas y en las malas. Son dos formas de ver las cosas, dos formas en las que nosotros decidimos ver las cosas, pero que con un proceso lindo durante todo el tratamiento se puede llegar a que esas personas expresen después su momento de enfermedad para motivar a otros. Tengo pacientes que incluso se han vuelto un poquito youtubers y hacen muchos videos en los que le cuentan a los pacientes desde su experiencia qué pasó y los motivan a pacientes que estén recién diagnosticados. Y ese es el objetivo con el que uno debe salir de un proceso tan difícil, tan complicado como es un proceso oncológico. Ay, perdón, acá. Consideraciones. Como les decía, si no se trabaja el duelo, no vamos a iniciar un proceso de duelo. El proceso de duelo se tiene que iniciar y se tiene que trabajar. Si no, los síntomas se van a prolongar y ahí, como les decía, sí podemos llegar a tener
una patología, ya sea depresiva, ansiosa, bueno, diferentes patologías psicológicas. Nosotros tenemos, y siempre soy y quiero ser promotora de que tenemos que trabajar nuestra mente. Nosotros tenemos que trabajar las habilidades de concentración, las habilidades de regulación emocional, la habilidad de escucha, la habilidad de comunicación. Son cosas que sabemos hacer, pero que son cosas que necesitamos ir trabajando todos los días para que cuando llegue ese momento difícil, esa situación de duelo que segura a todos nos llega de una u otra forma en situaciones más o menos significativas, tengamos las herramientas y tengamos ya un camino hecho a nivel mental que nos pueda ayudar a elaborar ese duelo de una mejor forma. Entonces eso se llama prevenir. Si nosotros ya sabemos que eventualmente pues va a pasar algo, porque va a pasar algo, no es por ser fatalistas, pues ya estamos previniendo y ya estamos teniendo una estrategia mental mucho mejor. El poder de las decisiones, como les decía, no dejemos de vivir por la dificultad del otro, al contrario, vivamos mejor, vivamos mucho, más plenitud. Si sabemos que, por ejemplo, nuestro familiar tiene cáncer y que eso fue de un día para otro, pues nosotros sabemos que nosotros tampoco estamos exentos de eso, ¿no? Entonces vivamos más al máximo porque ya sabemos que cualquier cosa nosotros mismos, y esa positividad y esa motivación se la vamos a dar al cuidador. Si el paciente se siente mal y yo me siento peor y me veo peor, pues seguramente, como les decía, mi acompañamiento a esa paciente no va a ser el más apto. Lo que vamos a hacer es convertirnos en una carga en el que el paciente me diga, es que mira, mi hija ya no se baña, esto es culpa mía, todo es por culpa del cáncer, yo estoy desorganizando y causando conflicto en mi familia. Eso no es lo que queremos es ser esas personas que apoyen a la persona que está atravesando por esa dificultad para que él sienta cada vez más motivación, él o ella, más motivación para continuar con los tratamientos. El significado, como les decía, que leemos a las cosas, eso es la magia de la vida. Ahorita les da un ejemplo, nosotros podemos pensar que el cáncer fue la peor época o que el cáncer me dio una oportunidad de mejora. Son dos formas de pensar, igual ya fuimos por el tratamiento, ya lo pasamos, pero la forma y el significado que nosotros le demos a lo que nos pasó es lo que nos va a hacer sentir mejor o peor. Y eso es una decisión que nosotros tomamos. El resultado, pues obviamente, entre mejor nosotros cultivemos nuestra mente, nosotros estemos conscientes de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, qué estamos aportando nosotros al otro. En otras conferencias les decía que las emociones se contagian. ¿Qué emociones estamos contagiando? Estamos contagiando negatividad, estamos contagiando felicidad. Seamos también y apersonémonos de qué emociones nosotros estamos sintiendo y qué cosas les estamos contagiando a las otras personas. Un ejemplo, como acá les pongo, es no quiero sentir dolor. Desde psicología yo invito y empezamos a cambiar la comunicación y la narrativa hacia quiero sentirme más tranquila. Es decir, no quiero sentir dolor es muy diferente a quiero sentirme más tranquila. Entonces, quiero sentirme más tranquila va hacia yo voy a hacer un proceso y ese va a ser mi objetivo. Por lo menos sentirme más tranquila emocionalmente. No quiero sentir dolor, pues es algo que no va a pasar, porque realmente esa pérdida o ese sentimiento nos causa dolor. Entonces, si no quiero sentir dolor y estoy sintiendo dolor, pues realmente encontrar una estrategia o algo que nos haga sentir mejor va a ser mucho más difícil. Así un objetivo es, quiero sentirme un poco más tranquila, ¿cómo voy a lograr eso? Y siempre preguntarnos, es algo que trabajo mucho con los pacientes, mi yo del futuro, es decir, si yo pudiera ver a mí misma en 5 años, ¿qué le diría ese yo del futuro a mí mismo sobre las situaciones o las decisiones o las acciones que estoy tomando? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando los pacientes no quieren realizarse el tratamiento por miedo, por un montón de cosas, siempre les pregunto, ¿tú crees que tu yo de 5 años qué te diría? Porque sin tratamiento solamente vas a más dolor, seguramente tu probabilidad de supervivencia será mucho menor. ¿Qué le diría tu yo del futuro a ese yo del pasado? ¿Estaría a gusto o se sentiría defraudado? ¿O qué le diría? Y a veces simplemente esa pregunta nos hace nosotros reflexionar como, ¿sabes? Sí, o sea, de pronto ese yo del futuro me diría, se hubiera hecho el tratamiento. Entonces,
Esto no es tan fácil así como lo estoy diciendo, pero sí es una pregunta que les hago mucho a los pacientes para que nosotros estemos más conscientes de las decisiones que estamos tomando frente a nuestra vida. El objetivo para mí siempre es tener la mejor calidad de vida posible. ¿Qué es lo que a mí me da calidad de vida? Pues sentirme tranquila, sentirme a gusto con mis emociones y con mis pensamientos. Ya si tengo los 5 carros, las 5 carreras, lo que sea, obviamente son cosas adicionales, pero todo empieza en cómo me siento yo. Yo puedo tener todo lo material en el mundo, ser exitosa, pero si yo no me siento bien, no tengo calidad de vida, ¿vale? Entonces estar supremamente conscientes, es una invitación para todos ustedes que están acá, de empezar a tener conciencia de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Yo la mayor parte del tiempo estoy asustada, estoy feliz, estoy tranquila, o no estoy aprovechando este momento. Siempre estoy pensando, por ejemplo, en el futuro, ¿no? Entonces, son cosas que nos tenemos que aprender a hacer. Entre más nos conozcamos, mejor vamos a actuar y mayor calidad de vida vamos a tener. Y al final, pues obviamente cuando, como yo les comentaba, es tener un apego positivo con la pérdida. Entonces, yo cómo voy a recordar al cáncer, yo cómo voy a recordar a esa persona que falleció, yo cómo voy a recordar ese periodo en que yo me quebré. Entonces, es poner un accionar, ponernos a nosotros ese deber de decir cómo voy a ver yo la situación, qué estoy pensando y dejar de estar, como les digo varias veces esta conferencia, en piloto automático. Reacciones frecuentes. Como les comentaba, si entre mejor se sientan los cuidadores, mejor van a poder cuidar al paciente, ¿no? Acá siempre, pues, si yo hago grupos de apoyo y charlas para cuidadores, para que esos cuidadores se sientan mejor, porque realmente a veces están un poco abandonados, en el sentido en el que todos se centran en el paciente y muy pocos se centran en el cuidador. Y el cuidador también está haciendo, como les decía, un proceso de duelo. Entonces, si ese cuidador no se les pone atención a todo su proceso de duelo, seguramente se va a quemar, se va a aburrir, se va a también a enfermar durante todo el proceso oncológico. Entonces, la idea también es centrar esa atención al proceso de duelo del cuidador. Como les decía, hay un término que se llama duelo anticipado. Esto no es solo cuando sepamos que ya de pronto nuestro paciente, nuestro familiar va a fallecer, sino el duelo anticipado se hace para empezar un proceso de adaptación. Entonces, cuando ya nos vamos a iniciar quimioterapia, puede ser en un mes, por ejemplo, que vamos a iniciar quimioterapia en 2 semanas, se hace desde psicología lo que se llama el duelo anticipado. Entonces empezamos a ver qué emociones se sienten, a darle información sobre el proceso de quimioterapia, a dar estrategias de regulación de respiración, estrategias de regulación emocional, para que la persona empiece a hacer ese duelo, no cuando inició el proceso, sino 2 semanas antes a que iniciara el proceso. Ya el paciente va a llegar mucho más familiarizado con lo que es el tratamiento, ya va a llegar preparado, que se lleve su cobijita, se lleve sus audífonos de música, se lleve la botellita de agua, a que llegue sin ninguna información y le dé frío, le dé sed, se aburra. Es mucho más diferente la experiencia desde el conocimiento a que no llegamos preparados hacia, por ejemplo, ese tratamiento de quimioterapia. Entonces, el duelo anticipado es muy importante porque empezamos, como digo, a elaborar estrategias, a conocernos más de cómo podemos afrontar ese procedimiento, ese tratamiento de la mejor forma. Aceptar la enfermedad y luchar, ese se los voy a leer, es una frase muy bonita, dice: es aquel que a pesar de la sintomatología es capaz de vivir el tratamiento como el camino para lograr la mejoría. Se centra en el momento, huye del egocentrismo y se preocupa por reforzar su ámbito social, familiar y personal. Se trata, por tanto, del estilo de afrontamiento más adaptado, ya que elabora las pérdidas y les da un sentido, lo que ayuda a continuar. Busca los apoyos necesarios y no resulta extraño que se convierta él mismo en un apoyo para los demás. ¿Qué quiere decir esta frase? Es decir, voy a aceptar de la mejor forma este proceso de tratamiento, este proceso de enfermedad, este proceso de duelo, cual sea que sea. Voy a aceptarlo como algo para la mejoría, para superarme a mí mismo. De pronto yo no tenía tanto tiempo de pensar en mí y ahorita sí tengo ese tiempo.
Y todo ese proceso me va a dar muchas habilidades para también ayudar a otros. Son pacientes que en general los cuidadores me dicen, no, pues es que yo no sé, ella está mejor que yo soy la que estoy hoy acá sufriendo, lloro. No, mi mamá, mejor dicho, ya hizo amigas en quimioterapia, se fue arregladísima a radioterapia, tiene la mejor actitud, y son personas que realmente tú las ves, y tengo varios pacientes que han estado conmigo desde el inicio que están así, y realmente emanan una positividad y uno se queda con eso, uno se queda con esa valentía, esa fortaleza, que por más de que estén en un tratamiento de cáncer, están haciendo lo que ellos pueden desde su persona para sentirse mejor. Y eso lo están emanando a sus cuidadores. Entonces son ellos mismos, los pacientes, que le están dando fuerzas a sus mismos cuidadores para continuar con eso, ¿no? Entonces, algo muy bonito, es algo a que ojalá todos lleguemos cuando estemos afrontando una situación de nuestra vida, cojamos las riendas de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, para hacernos la vida un poquito más fácil. Por más de que todo esté muy negro, muy difícil, irnos arreglados, irnos con una buena actitud, cambia todo el sentimiento y todo el significado de una situación no tan bonita o no tan chévere como estar en la silla de quimioterapia. El tema de agradecer es diferente. Entonces, uno estar, estoy conectado a esta silla, ya no tengo, antes hubiera estado en el trabajo, empezar en las cosas que hubiera podido estar agradeciendo de estoy en esta silla, hay un tratamiento que me da la posibilidad de curarme, la EPS me autorizó, puedo estar en este lugar. Eso es muy diferente a sentarnos con el otro pensamiento. Entonces, si somos conscientes de lo que estamos pensando, podemos cambiar nuestra narrativa y nuestro pensamiento a algo que nos dé más tranquilidad y nos dé más confianza. Igual estamos en la silla de quimioterapia, pero podemos estar con una actitud negativa o pensando que somos afortunados de poder recibir un tratamiento, que hay un tratamiento y de que tenemos los medios para estar ahí, ¿vale? Y por último, a tener en cuenta, el proceso de duelo no es algo breve, no es que yo ya pasé un proceso de duelo, en general es un proceso largo, obviamente depende cuál sea el proceso de duelo, pero no es un estado, es algo que nosotros, como les digo, tenemos que trabajar, y es algo que va, ojalá, pues si se trabaja bien, disminuyendo los sentimientos de dolor, de tristeza y de ira con el tiempo. Nada es un proceso normal, o sea, a veces nos dicen, no, eso es normal que ella esté así. El duelo no nos respiramos como algo normal. Sí es un proceso normal de ser humano, pero cada proceso es diferente. Entonces, no es normal que a los 2 años yo siga llorando de la forma tan intensa como el primer día. Eso puede llegar a no ser lo más adecuado. La palabra normal, en general en psicología, no me gusta utilizarla. Es esa estrategia y esos sentimientos me están haciendo sentir cada vez peor o cada vez mejor. Entonces, si cada vez peor me siento peor, pues estamos haciendo un proceso, o no estamos iniciando un proceso de duelo. Si cada vez me siento mejor, seguramente estamos haciendo un proceso de duelo que nos está ayudando a tener una mayor calidad de vida. Pues esa era la charla de hoy. Muchas gracias. Como les digo, el proceso de duelo no es algo fácil, es algo que tenemos que vivir de cierta u otra situación, pero la invitación es a coger las riendas de nuestros pensamientos, emociones, para sentirnos cada vez mejor a pesar de las dificultades que se presenten en el momento de nuestras vidas, ya sea enfermedad o ya sea pues la pérdida de un ser querido. Muchas gracias.